misericordia para con nosotros, por darnos pues vida cada día, anhelo de vivir, por nuestro respirar, por nuestro comer, por todo lo que tú nos das. Te damos muchas gracias. Te pido que en esta noche, Señor, pues tú bendigas a cada uno de las participantes, que estemos pues gozosos conociendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien. Pues sí, estamos aquí. Somos 8 personas. De momento ya se van a ir uniendo. Ya somos 9. Y eh, eh, y vamos a empezar pues de lleno, ¿verdad? Así que vamos a empezar la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Este es un tema el cual casi la gente lo conoce, pero no lo hace. Una de las obras del Espíritu Santo es capacitarnos, darnos aliento, guiarnos, dirección, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y la cuestión es que en la Biblia encontramos algo que se llama santificación. Hay 3 palabras que nosotros a estas alturas deberíamos de conocer. Una es la justificación, la otra es la santificación y la tercera es la glorificación. La justificación ocurre en el momento de la salvación. La santificación es el proceso por medio del cual nosotros crecemos a la imagen de Cristo Jesús mientras estamos aquí viviendo. La glorificación es el momento en que nosotros morimos y llegamos a estar presente con el Señor. Entonces es una cuestión de 3 etapas, el proceso de salvación. Una es el momento de la salvación, cuando Cristo nos salva. Otra es el proceso. Y la tercera es cuando tendremos cuerpos glorificados. Tengo para empezar unos versículos aquí en la pantalla. ¿Ven toda mi pantalla? Espero que sí. Si no, pues lo tienen en sus notas también. Amén, Están hermano. viendo mi pantalla, ¿verdad? Amén. Digan sí. Sí, Digan la hermano, mano. amén. Sí, hermano. Algo así, pues no se sientan cohibidos de no hablar. Esto es una clase. No me gustan los monólogos, ¿verdad? Siempre que tengas una pregunta, una curiosidad, hazla. Solo tienes que abrir el micrófono y adelante, a hablar. Bueno, pues sigo adelante. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que es nuestra santificación. Mucha gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues es esa, es la santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa o cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de la carne, concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación. Entonces, tenemos dos cosas ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? La santificación. ¿Y para qué nos ha llamado Dios? Para ser santificados. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Wow. Al no hacer esto, estamos desechando al Espíritu Santo, que se nos ha sido dada. Así que son dos cosas muy importantes para comenzar. Dios desea que nosotros seamos santificados. Es su voluntad, y no solamente su voluntad, sino que es su llamado. Nos ha llamado a ser santos. Después del momento de la salvación, como les dije al principio, la justificación, nuestros patrones de pensamiento y comportamiento siguen casi intactos. Aunque el Señor puede optar por librarnos instantáneamente de algunos comportamientos impíos, existen otros que permanecen, que han de ser transformados por el proceso que llamamos la santificación. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que yo he conocido personas en Centroamérica y en Europa del Este que cuando son salvos, ellos inmediatamente son cambiados, son cambiados. Es decir, eran borrachos e inmediatamente dejan de ser borrachos. Eran drogadictos, inmediatamente dejan de ser drogadictos. Eran pendencieros, ya no lo son. Corruptos, ya no lo son. Conocí a un hermano una vez que Dios lo cambió instantáneamente. Él era un drogadicto empedernido, tenía muchas discotecas, era muy famoso en su país, tenía mucho dinero, pero todo era puro desastre de vida nocturna. Conoció a Cristo, inmediatamente dejó todo, cambió su forma de ser y Dios lo hizo un gran testimonio de conversión. Esos son los casos raros. Los casos más comunes es el proceso de santificación. Yo espero que todos ustedes hayan orado para recibir a Cristo en su corazón, que un día usted le ha entregado su vida a Jesucristo, ¿verdad? Y ese día usted fue salva. Pero luego, pues, vienen las situaciones. Puede ser que tengamos problemas, indicaciones de que necesitamos cambiar. Por ejemplo, pues, puede ser una mala actitud, tener problema con el enojo. Y el Señor, pues, empieza a trabajar en nuestras vidas. Una comprensión de la santificación nos muestra que el pecado siempre está presente en nosotros, pero ahora que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Tiene usted algún problema con algún hábito que no debería de tener? No lo sé. No estamos aquí para compartirlo tampoco. Pero tal como poner un hueso en su lugar, así debemos de hacer para hacer volver a su lugar nuestras emociones y los aspectos espirituales que deben ser restaurados y sanados. Volver a nuestro sitio para poder, pues, servirle a Dios
como debe de ser, ¿verdad? No bajo nuestra propia deseo de la carne, sino bajo los deseos del Espíritu. Fijaos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un punto muy importante que hemos de desarrollar. Aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros, como seres humanos, estamos compuestos por tres cosas. Una es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y puedo preguntar, ¿qué nos hace diferente al ser humano de los animales? Aquí lo tienes. Los animales tienen alma y tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. Lo siento, no pueden ser salvos. No tienen espíritu. De alguna manera el Señor va a hacer con respecto a los animales, pero somos nosotros los que sí tenemos espíritu, ¿verdad? En Cristo Jesús. Si bien no podemos dividirnos en tres partes, es de ayuda a comprender que somos seres complejos, con lados espirituales, físicos y emocionales. Algunos de ustedes pues son muy elegantes, muy simpáticos, otros no tanto, de apariencia física, pero también tiene emociones, pasiones, inclinaciones, deseos. Algunos hemos podido controlar esas pasiones más que otros, pero todos tenemos inclinaciones hacia las cosas del mal, porque es la naturaleza pecaminosa que vive dentro de nosotros. Pero sí también tenemos el lado espiritual. Y es en el espíritu del hombre que el Espíritu de Dios viene a morar. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene a dar vida al Espíritu. Habéis escuchado muchos versículos que dicen que estábamos muertos en nuestros delitos y pasiones. Dice que hemos nacido de nuevo porque estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto, pero el Espíritu de Dios vino a nosotros y nos ha dado vida, y vida en abundante, ¿verdad? Así que si alguien le pregunta, oiga, ¿el Espíritu Santo vive en su corazón? La verdad es que no. El corazón es un órgano, como puede ser los pulmones, el estómago, los riñones, el esófago. Pues no, el Espíritu de Dios viene a morar donde está el Espíritu, donde sea que sea. ¿Cómo apropiarnos del poder del Espíritu Santo para vivir santificándonos? El Espíritu Santo quiere moldearnos, quiere cambiarnos, quiere hacer de nosotros unas personas piadosas, entregadas a Él. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos habla de esta clave, de cómo santificarnos. Al contrario de lo que podríamos pensar, el poder del Espíritu Santo en nosotros se demuestra al rendirnos en lugar de intentar producirlo. Pablo indica en Gálatas 2:20 que él se ha dado a sí mismo en crucifixión
también nosotros mismos nos hemos de entregar en crucifixión al Espíritu Santo. La razón es que no podemos crucificarnos a nosotros mismos. Alguien tiene que hacerlo por nosotros. Pues desde la cruz nos es imposible hacer otra cosa más que dejarnos morir. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer esto posible. Por lo cual debemos alentarnos unos a otros a entregar nuestras vidas, al poder del Espíritu Santo mientras Él nos crucifica con Cristo. Es decir, así que hemos de intentar pues ponernos en crucifixión, entregando nuestros deseos y pasiones al Espíritu, pero permitiendo que sea el Espíritu que nos limpie, que nos cambie. Nosotros lo único que podemos hacer es, Señor, aquí estoy. Tengo este problema, tengo esta situación. Señor, me entrego a ti, me crucifico a ti. Y así permitir que el Espíritu Santo te crucifique y cambie esa actitud, cambie esa forma de pensar que no es correcta. Así que es una cuestión que nosotros tenemos que hacer. Ahora que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Aquí está el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es hermosísimo, hermano, concluir que la clave está en rendirnos, en crucificarnos. ¿Tiene usted algún problema con, digamos, con el enojo? Tiene una chispa de enojo muy rápida. Lo que tiene que hacer es totalmente rendirse y decir, Señor, no puedo. Yo he intentado, yo he tratado y esto me gana. Señor, por medio de tu poder, haz esa obra en mí y cámbiame. Santifícame, Espíritu Santo, me rindo a ti y verás que sí funciona. Es en nuestra alma donde suceden la mayoría de nuestras luchas y donde tiene lugar el proceso de santificación, porque el alma está llena de pasiones y deseos por lo general pecaminosos. Y el Espíritu Santo tiene que obrar dentro de nosotros para hacernos cambiar y desistir de esas cosas que nos agobian. A través del proceso de la santificación, nos hacemos más como Cristo. Pero llegar a ser como Cristo no es una tarea fácil. En nuestro viaje por llegar a ser como Él, nos encontramos luchando con el comportamiento que creíamos había desaparecido en la salvación. Tales luchas nos hacen dudar no solo de nuestra salvación, sino incluso del amor y fidelidad de Dios. El comprender la composición del alma nos permitirá no solo comprender nuestra lucha, sino también brindarnos una forma de tratar de manera efectiva con patrones de comportamiento, pues, erróneo. El alma
Esto lo vamos a ver más adelante. El alma, pues, está compuesta por nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestra voluntad. El Espíritu de Dios, con Dios o sin Dios. Con Dios, tú eres un verdadero adorador. Sin Él, no lo eres. Así que el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está solo, no tiene Dios. Pero cuando viene Cristo a tu corazón, el Espíritu llega a morar dentro de ti. Perdón. El cuerpo, como sabe muy bien, es el funcionamiento del cerebro, la relación con nuestro mundo físico, la conciencia de un mundo a nuestro alrededor y los 5 sentidos. Tenemos los ojos, la nariz, el olfato, pues, el gusto, tenemos los oídos y tenemos el tacto. Nos ponemos a través del cuerpo en comunicación con el mundo exterior. Eso pues lo recibe el espíritu y lo recibe el alma. Y depende cómo eso se procese, nosotros pues reaccionamos o nos comportamos de la manera correcta. Entonces llegamos a esto. ¿Qué es? ¿Qué es la santificación? ¿Y cuál es su propósito? Usted lo puede contestar o le puedo dar la pregunta. ¿Qué? La santificación es el proceso por el cual Dios me va cambiando y cambiando mi ser. Me quita las cosas que son malas y me da las buenas. Su propósito es que sea semejante a Jesús, semejante a Jesucristo. ¿Dónde tiene lugar en nosotros la santificación? Tiene lugar en el alma, que tiene que ser cambiada, que tiene que ser moldeada. Todo lo que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, tiene que ceñirse a lo que es de Dios. Si la vida, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dijo, he sido crucificado con Cristo? Lo que él quiso decir es que él totalmente se rinde, se da por vencido, se crucifica ante Cristo para para permitir que el Espíritu de Dios lo cambie, lo transforme. Me recuerdo de aquel versículo de Romanos 12, ¿no? Que dice que estamos nosotros siendo transformados con la renovación de nuestra mente. Si la vida abundante descansa en la crucifixión, ¿cómo nos crucificamos a nosotros mismos? ¿Verdad? Haciendo lo mismo que Pablo y diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. Señor, que ya no sean mis pasiones, sino que sean tus deseos, oh Dios, que habiten en mi ser. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No tengan miedo de abrir su micrófono y hablar, preguntar, ¿verdad? Estamos en el proceso de la santificación y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean perseverados y irreprensibles. Y aquí le voy a empezar a mostrar unos cuadros. Este es el cuadro completo y creo que no lo van a entender tal como está. Necesita una explicación. Hay muchos cuadros, hay muchas flechas, pero en sí está dividido entre esto, el espíritu,
el alma y el cuerpo. Lo pueden ver. El espíritu, pues, es Cristo en mí, la esperanza gloriosa. Como puedo andar en el Espíritu Santo santifica mi alma. Pero lo que pasa es que tenemos el cuerpo, tenemos el alma. El cuerpo está aquí vivo y coleando en el mundo, donde está el príncipe de este mundo. Y todo comienza con la información y los estímulos que entran a nuestro cuerpo a través de nuestros 5 sentidos. Aquí pues el cuerpo se inclina a considerar la tentación. Y mientras considera, depende de cómo el alma lo recibe. Cómo el alma lo recibe. Porque entra en el cuerpo, el cuerpo es simplemente una masa de órganos diferentes que van ahí avanzando. Pero la cuestión es que el momento crucial es cuando llega aquí al alma, a mis emociones, a mi mente. Aquí es donde se desarrolla y donde yo puedo tomar la decisión, voluntad de obedecer a Cristo o a la carne. Y es una ejecución. ¿A quién voy a seguir? Puede ser un momento de decir, oh, es que esa tentación me gana siempre. Puede ser que tenga un problema con los cigarrillos y llega el deseo de fumarse un cigarro. Y llega un momento que el Espíritu le dice, no, no lo hagas. Y depende de usted si obedece a la carne o si obedece al Espíritu. Y esto sucede aquí en el alma. Y toda situación, la persona cae en pecado, se convierte en hábito y se vuelve pues en esclavitud, en una atadura que la puede tener sujetada. No obstante, si usted decide obedecer a Cristo, entonces va a caminar en el Espíritu y va a ser una persona diferente. El cuerpo, el alma y el espíritu. Ya vamos a ver más adelante esto, pero les quiero seguir mostrando pues estos cuadros para que ustedes se vayan tomando una idea de lo que es todo esto. Voy a mostrarles otro cuadro, ¿verdad? Que espero que les haga una mejor visualización de lo que estoy tratando de decirles. Fijaos en esto. El proceso de la santificación. Ahí estaba el mismo cuadro que teníamos anteriormente, pero ahora quiero mostrarles esto otro. ¿Cómo está pues compuesto nuestro ser? ¿Dónde toma lugar la santificación? Pues aquí, en el alma. Y estos somos nosotros, cuerpo, espíritu y alma. Podemos ver algunos versículos donde se nos muestra estos 3 lugares. Por ejemplo, de la justificación, la santificación y la glorificación. Yo no sé si pues alguien me puede ayudar buscando estos versículos para compartirlos unos con otros. A mí me gusta pues que podamos compartir, de verdad que sí. No me gusta hacer un monólogo, me siento muy mal, pero si tengo que hacerlo, pues lo hago.
verdad. Fijaos lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente. Si alguien lo encuentra primero y lo quiere leer, pues bienvenido sea. Pero ¿Verdad? nosotros debemos dar siempre Aquí es gracias a cuestión Dios. de indagar más y más en lo que estamos haciendo. Este es un tema muy importante que espero que les ayude en su vida cotidiana. Pero ¿Verdad? nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos Segunda amados. de Tesalonicenses 2:13. Sí, Dice así, por el Señor, porque pero Dios los nosotros eligió. debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fijaos, qué hermoso versículo, ¿verdad? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué hermoso pasaje, ¿no? Donde se nos explica cómo pues el Espíritu fue dado a nosotros en el momento de la salvación y que desde entonces el Espíritu está obrando en la santificación. Veamos lo que dice ahora Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Y dice así. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra qué? Contra el alma. Hay muchos deseos carnales en nuestra alma que continuamente pues están luchando para con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros seamos pues partícipes de esa lucha. Y ahí llego a ese momento, a esa lucha que todos tenemos que ser conscientes de que no estamos en un estadio viendo cómo está el partido. No, nosotros somos los jugadores, los que tenemos que luchar para alcanzar victoria. Solamente en Jesús nosotros podemos pues tener victoria si permitimos y nos damos cuenta de que estamos pues en Cristo Jesús. Otros versículos que nos hablan de la salvación y sobre todo en tiempo de glorificación es allá Colosenses 3, ¿verdad? Donde dice Colosenses 3:5, nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiendo despojaos del viejo hombre con sus deseos y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen que lo creó se va renovando o santificando hasta el conocimiento pleno. Y eso pues es precioso poder ver que el deseo de Dios es que nos vayamos renovando, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos fallamos de una manera u otra, pero Dios quiere que caminemos con Él. Entonces, ¿qué vamos a aprender esta noche? Que somos alma, espíritu y cuerpo. Ahí tenés todos esos versículos para apoyar la constitución de nuestro ser. Nuestra alma es el centro de nuestras emociones, mente y voluntad. Por eso es que hay que escudriñar nuestro ser y ver qué cosas nosotros pues debemos de cambiar. El espíritu es donde el Espíritu de Dios viene a residir y da nueva vida. Eso es de acuerdo a Romanos 8:16. Tal vez sería bueno verlo rápidamente, lo que nos dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Entonces, cuando se te pregunte, ¿dónde está el Espíritu de Dios que ha venido a mí? Está en tu espíritu. Tu espíritu estaba muerto, pero Dios te ha dado vida y da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. ¿Qué os parece? Eso es bastante hermoso, ¿no? Es algo maravilloso. La santificación, pues, antes decía esta frase, el alma es la que estaba en control de mi ser antes de ser salvo y aún quiere seguir reinando. Pero la santificación toma lugar pues aquí en la mente, donde se reciben todos los impulsos e información. La mente decide y escoge obedecer o desobedecer. Aquí está la lucha en la mente de cada uno de nosotros, donde nosotros tenemos que ver de quién vamos a obedecer, a nuestra carne o al Espíritu de Dios. Espero que este próximo cuadro le dé más luz de lo que estamos hablando. El proceso de lucha de la santificación. La lucha entre las pasiones y el espíritu. La acción toma lugar en la mente. Fijaos, en la mente. Y eso es lo que pasa. Las pasiones contra el espíritu. La voluntad de Dios es que obedezcamos a su espíritu, que tener comunión con él. Pero si no tenemos una comunión correcta con Dios, esto es lo que sucede. Fijaos, primero llega a nosotros el estímulo, la tentación, y luego entra dentro del cerebro donde se trata la información. A eso los neurólogos le llaman el támulo, que es como un director de orquesta. Entra la tentación o el estímulo y el támulo, el director de orquesta, decide a dónde va, dependiendo, ojo, dependiendo de la información que tenga mi cerebro. Si mi cerebro tiene poca palabra de Dios, no puede ir para acá. Digamos que esto es lo que se llama la conciencia. La conciencia está ahí y debe de llenarse de la palabra de Dios para ser evaluado
este estímulo correctamente. En sí, pues la conciencia es el centro de evaluación y respuesta. Pero si esto está vacío, entonces, ¿qué es lo que hace el támulo, el director de orquesta en mi mente? Lo que hace es que lo manda al subconsciente. Y nuestro subconsciente está lleno de emociones y de cosas de la carne. Y lo que hace es responder. Y eso determina tu comportamiento. Y puede ser que ese comportamiento pues, sea un comportamiento pecaminoso, porque aquí está ganando la carne y te está haciendo hacer pues cosas que no debes. Y mantienes una comunión quebrantada con Dios, lejos de Dios. Y esa puede ser que sea la vida de muchos en las iglesias, donde la mente y su ser del alma está más llena de cosas del mundo que de la palabra de Dios. Espero que les guste este cuadro. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, que para eso estamos en la clase, para podernos, pues, relacionar. Ahora, ¿qué pasa? El espíritu también contra las pasiones. Las pasiones entran a nuestra vida y llega al lugar de procesamiento. Si esta conciencia está saturada de la palabra de Dios, entonces es dirigida correctamente, enviada al subconsciente, pero esta vez la carne no manda, sino que el aviso que llega de parte de la conciencia que dice, no, el deseo de Dios es mi santificación para hacer su santa voluntad. Y entonces se mantiene una relación estrecha de comunión con Dios, siempre y cuando dejamos que el Espíritu de Dios pues obre de tal manera de que tome la palabra. Si mi mente no tiene la palabra, no puede ser transformada, no puede ser hecha nueva, se convierte como una vida como antes. Vivíamos en nuestras pasiones y delitos sin Cristo Jesús, pero ahora estamos en Él y podemos vivir de una manera pues correcta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría pues poder desarrollar? No, Espero hasta que me ahorita estén es entendiendo. muy entendible. No es una cosa muy fácil. Es algo que requiere mucha atención. Pero bueno, ya que nadie tiene preguntas, sigamos adelante. Veo que son muy atentos, ¿no? Todos son muy atentos, ¿no? No tengo por qué quejarme. El entendimiento de la santificación, pues, mira, yo no sé si logran ver ustedes la cruz en negro de Cristo. Está la vida antes y la vida después. Antes estábamos como en un pozo y ese pozo estaba lleno de todas estas cosas, tanto antes y después de la cruz. Antes de la cruz, nosotros estábamos sin conocimiento de Dios, sin confianza, con vergüenza y culpa. Éramos incrédulos, con odios y amarguras, sin saber perdonar, independientes, con sentido de inferioridad,
con sentimientos de no tener valor, sin esperanza, de depresión, ansioso, enojado, orgulloso. Todo eso éramos nosotros. Pero ahora, después de la cruz, el Espíritu está dentro de nosotros. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que somos salvos, todavía no estamos entregados a Cristo el 100%. Le hemos dado tal vez un 20, un 25%, pero la mayor parte de mi ser todavía sigue controlada por mi ser, por mi yo, por mi carne, en lugar de Cristo. Falta confianza en Dios, todavía tenemos vergüenza y culpa, todavía somos autosuficientes, todavía somos orgullosos, todavía tenemos odio y amargura, nos cuesta perdonar, tenemos pues adicciones, nos falta fe, tenemos depresión, tenemos ansiedad y muchas otras cosas más. O sea, que a pesar de que no debería de ser así, todavía lo es, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo trabaje de forma efectiva para poder hacernos vivir correctamente. Todo esto daña la comunión con Dios. Antes era imposible tener relación con Dios, pero ahora dañamos esa relación, esa comunión con Dios. Y el camino de la santificación en Cristo, pues, viene a ser que la santificación del hombre, su alma, mente, emociones y voluntad, comienza en el momento de la salvación. Y nosotros debemos de luchar día a día a ser transformados, a ser crucificados en Cristo Jesús para llevarnos adelante y adelante, ¿verdad? Seguimos, pues. ¿Cómo tratar con la santificación? Tratar con los agobios de la vida, descubriendo y limpiando. Las malas relaciones, los problemas financieros, rebeldías, pasiones desordenadas, adicciones, enojo, los abusos de todo tipo, divorcios. Los problemas sufridos nublan la vida del creyente. No entender, pues, el amor de Dios. La mala información grabada en nuestra mente. El dominio de las pasiones, tales como el mentir, robar, justificarse, acusar, quejarse, etc. El egocentrismo del hombre. Por el alto grado de problemas en la familia. Por la falta de perdón. Por los estragos de la vergüenza. Yo no sé si usted está consciente que una de las cosas más fatales en nuestras vidas es la vergüenza. Hemos sido dañados en nuestro ser por la vergüenza. Pablo decía que no sea yo, David, que no sea yo avergonzado, que no se alejen de mí mis enemigos. La vergüenza llega a nosotros y se esconde dentro de nuestro subconsciente para no hacernos vivir en plenitud de Cristo. Guarda mi alma y líbrame de que no sea yo avergonzado, porque en ti está mi refugio, decía David. Por las amarguras y por los resentimientos que podemos nosotros ser, pues, transformados de todo eso, de las depresiones, de la codependencia, de las adicciones, de todo eso podemos nosotros ser librados, de los rechazos, de los acosos, de las burlas. Pablo decía,
Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de pasiones carnales que combaten contra el hambre, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar ¿qué? Vuestras almas. Lo que estaba diciendo. Tiene que haber palabra de Dios metida en nuestra mente para que el Espíritu la toma y haga de nosotros toma de decisiones correctas. Una nueva persona, bondadosa, amorosa, generosa, amorosa, gozosa, benigna. Pero solo es posible si tenemos eso en nuestra mente en lugar de todas las pasiones. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Está claro? O somos esclavos del pecado o somos libres en Cristo Jesús. Nos dejamos engañar por la vida cotidiana y no nos damos cuenta si estamos viviendo en libertad o estamos viviendo en ataduras, en esclavitud, por todo lo que hace pues el Espíritu dentro de nosotros o no. La santificación es pues, hermanos, un esfuerzo personal. Es una tarea de esfuerzo personal. La vida cristiana no es pasiva. La vida cristiana tiene que ser activa, en movimiento, en acción, buscando ser renovados y transformados a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. La buena batalla, pues, de la fe. El método de la santificación es más acción. Tenemos que hacer la lucha. Dios es que nos ha salvado y nos exhorta para que nosotros nos llamamos a Él en nuestra santificación. Todos estamos perdidos, pero Dios nos eleva a su imagen poco a poco. Muy pocas personas son cambiadas instantáneamente. La mayoría son cambiadas poco a poco. Fijaos lo que dice Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos, trabajad, moveros, accionaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Qué maravilloso versículo, hermanos. Se nos está llamando a la acción, a la lucha. Ocupaos de vuestra salvación, es decir, ocupaos de vuestra santificación. Ocupaos de vuestra santificación. ¿Y cómo? Con temor y temblor. En este caso, pues es reverencia a Dios y temerosos de Dios para poder andar correctamente. Por tanto, dice también en el capítulo 2:1, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo andar, unidos ¿en qué? En espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera a otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la vida en acción, la vida en lucha, la vida en santificación. ¿Verdad? Esta es la santificación. Hemos de entrar en el proceso. Hagámoslo con temor y temblor. Dios nos dio promesas preciosas que nos permiten hacer esto. La vida cristiana no es pasiva, sino que es activa. Y esto lo vamos a ver y a descubrir en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hermosos versículos. Escuchad bien. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne, a la vida y a la piedad. O sea, que se nos ha dado poder para poder vivir y para poder ser espirituales, piadosos, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegues a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la carne. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, y dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, que lo que dice, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Pedro nos está diciendo, despertad, andar, caminar, poneros activos, y perdón que lo diga, pero dice, no seáis ociosos, no seáis estériles, tenés todo esto que hacer, que poner en tu mente para que tu mente sea transformada y puedas tomar decisiones correctas. Es decir, hay que ser diligentes y hacer todo el esfuerzo para poder llevarlo a cabo. O sea que la vida cristiana hay mucho trabajo, hermanos, muchísimo trabajo. La santificación no se puede obtener instantáneamente. Dios quiere que nos ejercitemos. Aquí en 1 Timoteo 4:7, mira, esto es muy bello. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, esta es la palabra clave. Disciplínate a ti mismo para la piedad, para lo espiritual. La palabra clave en este versículo es disciplinarse, que también se puede traducir ejercícete, ejercízate. Oye, tantas personas van al gimnasio para poder en forma su cuerpo, ¿no? Tienen una hora específica al día para ir al gimnasio, ir a levantar pesas, ir a la caminadora, ir a la eclíptica,
y hacer mucho ejercicio. Aquí la palabra en el original griego es gimnasio. Nos está diciendo que vayamos al gimnasio espiritual. Tenés que tener durante el día, dice, voy para el gimnasio, pero no para el gimnasio del cuerpo, sino para el gimnasio del espíritu, a ejercitarte espiritualmente. Y eso requiere que tú hagas cosas piadosas. Lectura de la palabra, meditación de la palabra, escritura de la palabra, irte formando, memorizar la palabra de Dios, tener un momento de ir al gimnasio espiritual. Disciplina es la palabra que usamos para ejercitarnos, gimnasio en griego. Así como nosotros construimos un edificio secular, las virtudes se construyen una tras otra. Todas las virtudes de que nos habla Pablo son eficaces, pero hay que irlas construyendo una tras otra, así como se construye un edificio. Somos llamados a hacer algo que requiere esfuerzo para ser piadosos. Somos salvos para buscar buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para que andemos en buenas obras. Estamos muy bien. Pues vamos a llegar a la conclusión. Espero que les haya gustado esta clase, que ha sido instructiva, innovadora, y que podamos conocer un poco más de lo que el Espíritu quiere, pues, en nuestra vida, ¿verdad? Dice aquí, conclusión, nuestra fe en Cristo. Al creer, su justicia es acreditada a nosotros. Al creer, nuestra confianza es puesta en Jesús. Y esta es una ilustración de un evento que pasó. Este señor Carlos Plom era un piloto de aviaciones de la Armada estadounidense en Vietnam. Después de 75 misiones de combate, su avión fue derribado por un misil tierra-aire. El señor Plom fue expulsado y lanzado en paracaídas en manos enemigas. Él fue capturado y pasó 6 años en una prisión comunista vietnamita. Él sobrevivió la prueba y ahora da conferencias sobre las lecciones aprendidas de esa experiencia. Un día, cuando el señor Plom y su esposa estaban sentados en un restaurante, un hombre en otra mesa se acercó y dijo, oiga, ¿es usted el señor Plom? Usted voló aviones de combate en Vietnam desde el portaaviones Kitty Hawk y lo derribaron. Esto lo sorprendió y dijo, ¿cómo es que sabes todo eso? Dijo el señor Plom. Yo fui quien preparó su paracaídas, respondió el hombre. Plom saltó de sorpresa y gratitud. El hombre extendió su mano y dijo, me alegró que el paracaídas funcionara bien. Y el señor Plom le aseguró, de seguro que sí. Si ese paracaídas no hubiese funcionado, no estaría aquí hoy mismo. Entonces Plom no podía dormir esa noche pensando en aquel hombre. Plom dice, seguí pensando y me preguntaba cómo ese hombre se vería con un uniforme de la Marina, un sombrero blanco, un pechero en su espalda y pantalones de campana. Me pregunté cuántas veces lo habría visto y ni siquiera le dije buenos días, ¿cómo estás? O algo así, porque sabes, yo era un piloto de caza y él solo era un simple marinero. Plom pensó que las muchas horas que un marinero tiene que pasar
en una larga mesa de madera, en las entrañas de una nave cuidadosamente tejiendo telas y doblando cada uno de sus paracaídas, sosteniendo en sus manos una y otra vez el destino de alguien que no conoce. Ahora Plum preguntó a su audiencia, ¿Conoces quién ha empacado tu paracaídas? Y esa es la pregunta que le pudiese hacer también a ustedes. ¿Conoces quién ha empacado tu paracaídas? ¿Sabes? No sabemos la hora, no sabemos el día, pero uno de estos días vamos a ser expulsados de aquí, ya sea para la muerte o por el Señor Jesucristo en su venida. Y si preguntamos, y la pregunta es, ¿quién ha empacado tu paracaídas? Esperemos que esa respuesta sea la confianza que tenemos en Jesucristo. Él nos ha dado una salvación para que andemos en salvación, es decir, en santificación, caminando como Él quiere que caminemos. Pero la dura lucha está pues por delante, hermanos. Y espero que esto les haya sido de mucha bendición, sido de mucho estudio. Todo lo que les he compartido hoy ha sido muchos años de estudio y de concentración en la palabra. Así que, no sé, antes de terminar, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta de todo esto? Me encantaría que Sí, hubiesen algunos micrófonos y sí, me pastor pudiesen decir qué tal les ha Carlos. parecido. Yo Carlos. quisiera, Blanca Sí, de Blanca, Torreón, adelante. Coahuila. Yo, Hola. pastor, Ponga su podría, micrófono. Tiene su micrófono apagado. no, está prendido, está prendido. No le escucho, Blanca. No, está prendido. ¿Sí me escuchan las demás compañeras? No le escuchamos, ¿no? Sí, lo Sí, escuchamos. tú sí la Hola, escuchas. Sí hola. me escuchan. No sé por qué, tal vez desde la mesa central de Zoom Ah, bueno. tienen apagados los micrófonos. Entonces no hablo. No, hermana, yo estoy llevando el Aló, aló. host y no está apagado. Ay, Está prendido, Me ¿verdad? gustaría que pudiesen alguien Creo tiene- que es el hermano tiene abierto Bautista el el que tiene micrófono, que problemas. pudiese hablar. Sí, porque hace rato yo iba a leer la palabra y Parece no que me no. escuchó. Que están cerrados Fueron los dos micrófonos. Bueno, Aquí pues hay una persona que es la host de toda la sesión que se encarga de que los micrófonos estén apagados o estén encendidos. Parece ser que están todos los micrófonos apagados. Y yo soy el único que no escucho. Me dice aquí. sí, correcto. Yo soy el único que no escucho. Pues qué lástima, porque si no escucho, pues no podemos hacer pues no, más que eso, ¿no? que prenda su micrófono. Pastor. ¿Ya? ¿Ya me escuchó? Y vamos a ver, yo no sé si mi audio, pero gracias a Dios que ustedes me han escuchado la clase. Sí, Les he Sí, estado hablando por más totalmente. de hora y Sí. media y no, y sin no lo poder escuchamos. escucharles. Pero sí, según mi Bueno, no micrófono, hay pues problema. estoy todo pues abierto y sin más, pero que sus hay problema. micrófonos están ocupados. Así que lo siento, es mi computadora que está así pues sin más. No tiene tengo ese dispositivo apagado, no sé por qué, ¿verdad? Así que me alegro de que hayan podido escuchar la clase, que la hayamos pasado bien. Realmente es una clase muy linda, es una de las mejores clases que a mí me gusta dar, porque a mí me gusta entender qué es lo que pasa conmigo, en mi mente, cómo es que percibo las cosas
del mundo, cómo, a dónde llegan, cómo trabajan, cómo operan, dónde está el Espíritu Santo, qué es lo que Él quiere que yo haga para poder vivir una vida santa, dedicada a Él, empleada a Él, dirigida totalmente a Él, sin ninguna, pues, sin ninguna causa de nada, ¿no? Así que, hermanos, yo les ruego que visiten esas notas que han recibido, estudienlas y a ver si les puedo escuchar la semana que viene, ¿verdad? Así que de mi parte, mucho amor, los quiero mucho. En el Señor, pues, somos uno en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y terminamos, pues, esta noche. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu divino amor para con nosotros. Gracias por lo que tú nos has dado, el Espíritu Santo, lleno de poder para poder nosotros andar en poder. Señor, te pido que tú, pues, bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes en la clase y que tú seas glorificado en todo lo que hacemos y queremos ir adelante contigo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén y amén. Pues buenas noches, hermanos.